Estudiaremos en esta exposición el derecho en la Edad Media Europea y la influencia ejercida por el derecho germánico primitivo, carolingio y feudal, describiendo el derecho en la Edad Baja y Alta Medieval, principalmente en Alemania, España e Inglaterra. El eclipse del derecho romano se da a partir de las invasiones bárbaras en el año 375 después de Cristo. Los llamados bárbaros invadieron Roma y se establecieron allí buscando protección, instaurando reinos propios a través de tratados con los romanos o por la fuerza. Las codificaciones romano-bárbaras, como conjunto de recopilaciones de textos normativos, leyes o normas jurídicas, tuvieron el mérito de hacer sobrevivir el derecho romano. Dentro de estas, el Brevario de Alarico fue un cuerpo legal de gran trascendencia en la Edad Media. El derecho germánico en la Edad Media se refiere al sistema legal que prevaleció en las regiones de Europa habitadas por los pueblos germánicos desde aproximadamente el siglo V hasta el final de la Edad Media. Se basaba en tradiciones orales y costumbres tribales de los pueblos germánicos. Estas costumbres y tradiciones eran en gran medida informales y variaban según la tribu. El derecho carolingio se refiere al sistema legal que fue desarrollado y promovido durante el reinado de Carlomagno, quien fue el rey de los francos desde el año 768 y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde el año 800 hasta su muerte en el año 814. El derecho carolingio fue un intento significativo de Carlomagno por codificar y consolidar el derecho en sus dominios, fusionando tradiciones legales germánicas con influencias del derecho romano. Los derechos feudales se refieren a un sistema jurídico, económico y social que predominó en la Europa medieval, especialmente entre los siglos IX y XIII. Este sistema se basaba en las relaciones entre los señores y sus vasallos. Los orígenes del derecho feudal vienen del derecho romano y del derecho germánico. En el derecho romano, los colonos renunciaban a la libertad de cambiar de residencia, pero recibían por parte del latifundista terrenos que podían cultivar, mientras que en el derecho germánico se caracterizó por ser un círculo de amigos subordinados que acompañaban a los nobles germánicos y estaban ligados a este por pactos de fidelidad. El derecho en la Alemania medieval era diverso y estaba influenciado por una variedad de tradiciones legales, incluyendo el derecho germánico, el derecho romano, el feudalismo y las leyes locales. Esta mezcla de influencias ayudó a dar forma a las estructuras legales y sociales que caracterizaron la vida en esa región durante esa época. Podemos resaltar el Reich o imperio como una monarquía electiva a cargo de un rey o emperador y de un parlamento llamado Dieta. En la Edad Media, el derecho en Francia se caracterizó por una evolución compleja que reflejaba las transformaciones políticas, sociales y culturales de la época. El derecho en Francia medieval era diverso y evolucionó a lo largo de los siglos, influenciado por tradiciones legales romano-germánicas, feudales y locales. Este proceso de evolución legal fue fundamental para la transformación y formación del sistema legal francés moderno. El derecho en la España medieval, durante la Edad Media, fue profundamente influenciado por una mezcla de tradiciones legales de origen romano-germánico y visigodo, además de las leyes y costumbres islámicas en los territorios bajo dominio musulmán. El derecho de la Edad Media en Italia fue una mezcla de tradiciones legales romanas, germánicas y canónicas. Fue un mosaico de influencias diversas desde el antiguo derecho romano hasta las costumbres bárbaras, el derecho canónico de la Iglesia y los desarrollos municipales y feudales. Esta rica combinación creó un sistema jurídico complejo y dinámico que sentó las bases para el desarrollo del derecho moderno en Italia y en toda Europa. Durante la ocupación de Roma, Inglaterra recibió el impacto del derecho romano vulgar, pero al ser los romanos invadidos por tribus de origen germánico, anglos, sajones y daneses, se impusieron las costumbres jurídicas de estos pueblos. Con posterioridad, Inglaterra fue invadida por los normandos,
también de origen germánico, quienes unieron a los reinos antes divididos dando lugar a la familia o derecho anglosajón. La centralización del poder bajo la monarquía, la introducción del feudalismo y la influencia del derecho canónico jugaron roles cruciales en la configuración del sistema legal. La Carta Magna y el desarrollo del Parlamento también sentaron las bases para el constitucionalismo y la democracia moderna en Inglaterra. Dentro de las características del derecho alto medieval podemos encontrar la caída del Imperio Romano de Occidente, las costumbres jurídicas y germánicas, la recepción de los derechos romanos y canónicos en Europa como resultado de la fundación y el desarrollo de las universidades medievales. En esta época alta medieval del derecho, no hubo un solo derecho, sino un mosaico de estatutos jurídicos que se aplicaron atendiendo a razones étnicas, religiosas o regionales, de lo que se llamaba de nación. Se aplicaba un derecho distinto dependiendo del origen, la raza o territorio donde vivían. En conclusión, y por el poco aporte que dio el derecho alto medieval, fue denominado esta época por el profesor español Rafael Gilbert como los siglos mudos de la historia del derecho. Buenas tardes, docente Julián. Me presento, mi nombre es Jaycee Juliana Correa Valenzuela. Hago parte del primer semestre de Derecho Virtual. En este caso voy a exponer acerca del capítulo sexto de la época medieval, del derecho en la época medieval. Voy a hablar acerca de la segunda vía del derecho romano. Bueno, cuando nos referimos a la segunda vía del derecho romano, nos referimos como tal al renacimiento y la revitalización de las leyes y principios del derecho romano en la época medieval, ya que pues como se tuvo, digamos como lo hemos hablado, el imperio romano después de su caída se dividió en el imperio romano de Occidente y de Oriente. Digamos que vamos a hacer, en este capítulo vamos a hacer más énfasis en el derecho romano de Occidente, teniendo en cuenta pues de que es la parte de Europa y demás. Entonces, bueno, cuando nos referimos entonces a este renacimiento, pues principalmente se dio por el descubrimiento del Corpus Juris Civilis, que fue escrito por el emperador Justiniano, que fue pues una mente brillante del derecho en la época, pues en esa época, y pues fue descubierto en el siglo 476, perdón, después de Cristo. Y pues este resurgimiento de este código tuvo un impacto profundo y duradero en el desarrollo del derecho en Europa, porque pues ya digamos que a continuación vamos a relatar todo lo que se desarrolló y sobre todo lo que pudimos, digamos, o cómo aportó estos descubrimientos pues, al derecho actual como tal. Bueno, docente Julián, digamos que como lo mencioné en la diapositiva anterior, el Imperio Romano se dividió en el Imperio Romano de Oriente y de Occidente. En este caso voy a hablar un poco sobre el derecho romano de Oriente, que pues estuvo constituido, digamos, principalmente, o bueno, hablando acerca de las universidades del derecho medieval. En este caso, pues voy a hablar acerca del derecho romano de Oriente y de Occidente. Bueno, digamos que en el derecho romano de Oriente hubo dos exponentes muy importantes, o los muy importantes, los más sobresalientes, que fueron la Universidad de Constantinopla y la Universidad de Berito o de Beirut. Digamos que estas jugaron un papel crucial, por ejemplo, en la Universidad de Constantinopla, que fue fundada por el Imperio Bizantino. La escuela jugó un papel principal en la formación de juristas y administradores del imperio. Se focalizaron en el estudio de la legislación romana bizantina, incluyendo el Corpus, que fue fundada en el siglo V.
Bueno, gente, como lo hablábamos en las diapositivas anteriores, en este caso pues ya nos vamos a enfocar en el derecho romano de Oriente, que fue, digamos, la influencia más grande que hemos tenido respecto al derecho actual en cuanto, si nos referimos pues como al derecho romano. Bueno, basado en el descubrimiento del Corpus Juris Civilis, pues surgió la Escuela de los Glosadores, que fue formada por Irnenio, un monje filósofo que desempeñó pues cargos importantes en su época y que con el descubrimiento del Corpus Juris Civilis fundó como tal la Universidad de Bolonia. Los glosadores se refieren a juristas, digamos los primeros juristas que hubo en su época, que enfocaron como tal su estudio para interpretar y adaptar el derecho romano a las necesidades de su tiempo. ¿Y cómo lo hicieron? A través de, digamos, glosas que eran, digamos, unas explicaciones más actualizadas a su época y más entendibles para poder aplicar el derecho a todo lo que se refería en su momento. ¿Por qué fue importante o por qué fueron tan importantes? Porque pues ellos adaptaron como tal un código que había sido olvidado hacía mucho, pero a su vez, digamos, lo hicieron, lo adaptaron, desecharon, digamos, lo que ya estaba, por decirlo, descontinuado y entonces, pues, lo que hizo también a su vez que adaptaran el código a una forma más evolucionada y actualizada. Bueno, docente, como lo explicaba en las diapositivas, o digamos, como correlacionando lo que venimos hablando en las diapositivas anteriores, el foco de los glosadores como tal fue el trabajo minucioso del Corpus Juris Civilis, el cual, digamos, ya lo fueron resumiendo y actualizando a la época. Crearon un códex que fue inicialmente dividido en tres partes, como lo mencionamos acá, el digesto vetus, digesto infortiatum, digesto nomen. También ellos su labor la desarrollaron en otros, digamos, en otras ramas del derecho, como el derecho feudal y el derecho imperial. De hecho, el emperador Federico también elaboró, digamos, unos códigos que pidió que fueran integrados al códex y basado en esas leyes que pidió el emperador que fueran incluidas, se creó un cuarto libro de este códex que fue llamado el volumen. Bueno, entonces ya complementando el tema de las escuelas del derecho en la Edad Media, entonces en esta diapositiva nos vamos a referir a los posglosadores, que fueron también conocidos como los comentaristas. Bueno, estos fueron juristas que ya, pues digamos, complementaron las labores que como tal venían desarrollando los glosadores y centraron sus enfoques y sus estudios más a la interpretación directa del Corpus Juris Civilis. Los glosadores como tal tomaron ese enfoque más amplio y sistemático, integrando pues como tal el derecho romano con otras fuentes jurídicas, como el derecho canónico y las costumbres locales, lo que le permitió al derecho ya tomar un enfoque más amplio y no solamente, digamos, un enfoque como tal que venía, digamos, o como lo venían haciendo los glosadores, que era solo basado en el corpus juris civilis. Los glosadores, digamos, surgieron hacia finales del siglo XIII y comenzaron a emerger a partir de una necesidad de interpretación más práctica y aplicada al derecho. Entonces, eso los llevó, digamos, a desarrollar esa metodología más prácticas, más hacia la enseñanza como tal del derecho. Fue principalmente fundado en Italia y pues surgió en las universidades de Bolonia y Perugia, pero fue allí pues principalmente donde desarrollaron sus trabajos. ¿Qué características tuvieron principalmente? Pues a diferencia de los glosadores que escribían comentarios, digamos, a un lado, por decirlo así,
Ellos elaboraron tratados y comentarios más extensos y pues contextualizaron la ley de acuerdo a su época. Como lo decíamos anteriormente, integraron varias fuentes del derecho, creando un sistema más coherente y aplicable a las realidades de su tiempo. Fueron tan importantes que incluso hasta, algunos de las enseñanzas o de las enseñanzas como tal que dejaron, fueron tomadas hasta hace poco en juicios del derecho al agua por ejemplo, en importantes sistemas jurídicos como el de Estados Unidos. El desarrollo del derecho canónico. El derecho canónico es el sistema de leyes y normas que regula la Iglesia Católica. Este nació para organizar la vida interna de la Iglesia y sus relaciones con la sociedad. También con el tiempo, este derecho se adaptó a las necesidades de una Iglesia en expansión, regulando desde la conducta de los clérigos hasta las relaciones con los fieles y la administración de la Iglesia. Unas son las fuentes divinas y las otras son las fuentes humanas. Entre las fuentes divinas podemos encontrar las Sagradas Escrituras, que sería el Antiguo Testamento, el cual proporciona normas morales y legales que han influido en el derecho canónico. También encontramos el Nuevo Testamento. Este contiene evangelios y epístolas que ofrecen enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles sobre la fe. Entre los hitos importantes encontramos el primero, Edicto de Milán 313, que fue emitido por el emperador Constantino, el cual permitió libertad religiosa y puso fin a la persecución de los cristianos, lo que facilitó la expansión del cristianismo. También logramos encontrar Concilio de Nicea 325. Fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia, donde se establecieron importantes doctrinas cristianas, incluyendo el Credo de Nicea, que ayudó a unificar la fe cristiana. Entre esas también está el Edicto de Teosilio II, en donde el cristianismo se convirtió en religión oficial del Estado romano después de un imperio de incertidumbre. Encontramos Apostata 361, 367, en donde el derecho romano se cristianizó en gran medida, y conversión de Constantino, que fue muy importante. Su conversión al cristianismo influyó enormemente en la promoción y organización de las religiones cristianas dentro del Imperio Romano. Entre los hitos importantes, en sus inicios, el derecho canónico se centraba en el primero Edicto de Milán 313 sobre la moralidad, que fue emitido por el emperador Constantino. Estas primeras reglas trataban sobre la religiosa y puso fin a la persecución de los cristianos, la conducta moral de los fieles y la expansión del cristianismo. También logramos encontrar Concilio de Nicea 325. Fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia, donde se establecieron importantes doctrinas cristianas, incluyendo el Credo de Nicea, que ayudó a unificar la fe cristiana. Derecho canónico en la Edad Alta Media. Durante la Alta Edad Media, el derecho canónico se volvió más complejo y estructurado, pues ya que el crecimiento de la influencia de la Iglesia creó nuevas normas y decretos en los cuales se desarrollaron para regular la vida interna de la Iglesia. Se introdujeron leyes detalladas sobre la administración eclesiástica, los derechos y deberes de los clérigos y las relaciones entre la Iglesia y los laicos. Y por último tenemos el proceso recopilador del derecho canónico. Uno de los trabajos más importantes fue el Decretum de Graciano, compilado en el siglo XII. Graciano organizó y armonizó las diversas normas y decretos canónicos existentes.
en el cual creó un texto de referencia para la enseñanza y la práctica del derecho canónico. La historia del derecho, según Beatriz Bernal, se centra en el Renacimiento como un movimiento cultural que se desarrolló en Europa entre 1450 y 1600, marcando el final de los siglos oscuros del feudalismo y dando inicio a la Edad Moderna. Dentro del contexto histórico del Renacimiento encontramos la liberación y reacción, también las causas del Renacimiento. Allí se puede observar el desarrollo de la burguesía y el capitalismo, también el descubrimiento de la colonización, la reforma de la iglesia, donde se provoca el gran cisma de la iglesia católica gracias a Lutero y Calvino. También las consecuencias del Renacimiento, la circulación de los libros paganos y cambios en el arte. Allí se comenta de que ya la humanidad abre más su mente y permite la lectura de diferentes libros, también la emancipación de la ciencia y la soberanía de los reyes, el fomento de la duda, y también encontramos las grandes escuelas desarrolladas durante el Renacimiento, las humanistas francesas que están enfocadas en el entorno del texto clasista y la reforma del derecho con base a ellos, las jurisprudencias elegantes de Holanda, que básicamente van punto a la partida de la corriente de usos modernos pandentarios, incluyendo también el derecho romano en la Europa moderna. Dentro de las controversias filosóficas o jurídicas del Renacimiento encontramos que se habla sobre el origen del poder del rey, donde se encuentra un debate si el poder del rey era de derecho divino, o sea, que Dios le otorgaba ese poder, o la teoría del platismo, que era un poder delegado por el pueblo. Allí se destacaron las obras de Francisco Suárez y Juan Bodino, las utopías que están inspiradas en el Renacimiento y el descubrimiento del Nuevo Mundo. Las utopías también a su vez hablaban sobre las organizaciones sociales basadas en la razón y la naturaleza humana. Se aborda la controversia entre las corrientes Mos Haelicus y Mos Tailicus del estudio del derecho romano durante el Renacimiento. Mos Haelicus era quien representaba una nueva orientación renacentista en el estudio del derecho. Esta se caracterizó por el enfoque en los aspectos históricos sociológicos, mientras que Mos Tailicus tenía como objetivo principal adaptar y reinterpretar el derecho romano para crear un derecho positivo y ser utilizado en la sociedad contemporánea. Un cordial saludo, profesor, dando continuidad respectivamente a la exposición. El tema que me correspondió en este caso fue el Uius Modernus Potentagorum, que respectivamente habla sobre la corriente de la interpretación del derecho romano y es caracterizada por la integración de elementos del derecho germánico. El derecho germánico local, esto es el derecho por el cual se consistía respectivamente pues por las personas que adquirían sus costumbres, su cultura, y esto pues los llevaba a determinar estas diferentes acciones o estas diferentes normas dentro de su aspecto, pero pues a modo más local. Dando continuidad con la exposición, el siguiente punto a tratar es el derecho renacentista en Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y España. Estos son los principales desarrollos legales y jurídicos en cada uno de los países mencionados durante el Renacimiento. Entre ellos iniciamos con el país de Italia, en el cual durante el Renacimiento Italia estaba dividida en varias repúblicas y reinos con legislaciones diferentes, lo cual estaba fragmentando, dividiendo el derecho romano y el derecho canónico. Fueron fuerzas unificadas importantes en los cuales influenciaron las corrientes, como fue Mos Italejus y lo que fue que destacaron algunas figuras
como menoquio, respectivamente, que es el derecho, en el derecho romano y abstracta, y claro que pues el derecho mercantil y penal. Dando continuidad el derecho indiano, vamos a tratar aspectos respectivamente de concepto, clasificación, periodización y características. Este es un tema donde queremos brindar una amplitud frente al derecho indiano que se refiere pues, a ese sistema jurídico establecido por España entre lo que fueron sus territorios en América durante más de 3 siglos. Respectivamente, esto fue en 1492, en donde los movimientos independistas del siglo XIX se puede clasificar en varios tipos, que son metropolitano, que es la legislación emitida desde España, el criollo, que son normas dictadas por autoridades locales en América, e indígena, que son las costumbres prehispánicas incorporadas, y el castellano, que es aplicado subsidiariamente. También hacemos un énfasis en que el derecho indiano se caracteriza por ser principalmente público, en donde involucra aspectos como es agricultura, minería, hacienda, trabajo, navegación y comercio. Voy a hablarle de 3 etapas. Estas etapas principales son por las cuales se dio su periodización y entre ellas está pues la formación en 1492 y 1568, consolidación en 1568 y 1680 y reforma en 1680 a 1810. Cada una de esas etapas estuvo marcadas por ajustes legislativos y adaptaciones a las realidades cambiantes en las colonias americanas, desde la recopilación inicial de las leyes hasta los cambios introducidos durante las dinastías de los Borges. El derecho indiano fue un sistema complejo y adaptativo que reguló la vida en América bajo el dominio español, reflejando tanto las aspiraciones imperiales como las tensiones locales y diversidad cultural de la religión. Entonces, siendo así, le doy continuidad a mi compañía.